Bienvenidos a la Escuela Bíblica con el Padre David Kapkin y Pili Pérez. Bienvenidos a su Escuela Bíblica. Le damos las gracias al Padre David Kapkin por estar con nosotros. Casi no digo hoy, Padre. ¿Cómo le parece? Y usted, yo que usted sabía ruso y todo eso, y nada, pues. Nada. Y sobre todo le damos las gracias a usted por estar con nosotros. En el capítulo 9, el apóstol hace, como decíamos, una especie de paréntesis para colocar el tema de él mismo en cuanto que es una figura imitable, en cuanto que da ejemplo a los corintios dentro del tratamiento del tema de las carnes sacrificadas a los ídolos. En el 10 ya va a continuar con el tema de la idolatría. Pero como les decía, pues en el 9 hace un paréntesis donde él mismo expone su propia vida como un ejemplo para ellos, un ejemplo de desinterés, un ejemplo de generosidad, sobre todo un ejemplo de libertad comprometida, de libertad, diría yo, de libertad entregada, porque él, siendo apóstol y siendo libre, tendría la oportunidad, por lo menos, de exigir lo que el mismo Señor reconoce como un reconocimiento justo a los evangelizadores, es decir, que sean sostenidos por las comunidades. Pero él no lo hace, él renuncia a ese privilegio. Y él lo hace, digamos, porque concibe su papel como evangelizador, lo concibe como una entrega en esclavitud. Si él fuera, diría yo, una persona que trabaja como persona libre, entonces necesitaría o podría exigir el pago de su servicio. Pero lo hace, digamos, frente a Dios como un esclavo. Y un esclavo no exige pago de su servicio. Aún más, al esclavo se le da la comida, se le da lo necesario. Y entonces él, para poder dar algo de cuenta suya, renuncia aún a ese beneficio de recibir el sostenimiento de parte de la comunidad. Él lo hace, diría yo, como aquello que de cuenta propia puede hacer, porque al fin y al cabo, como actúa como un esclavo, no puede exigir pago, y entonces hace como ofrenda de su libertad exigir, digamos, lo poco que realmente le tocaría, y es ser sostenido por la comunidad. Ese tema lo desarrolla San Pablo en el capítulo 9, como les decía, de los versículos 1 al versículo 18. Pues bien, en el versículo 19 y siguientes, el apóstol como que se enardece, se despierta en él, diría yo, el espíritu poético. A veces Pablo hace eso. En esta carta hemos encontrado por lo menos 3 pasajes donde él casi que desborda en poesía. Recuerden ustedes el final del capítulo 3, cuando hablando de los evangelizadores de Corinto, que fueron pues él mismo, Cefas, Apolo, él dice, todo es vuestro, también Cefas, Apolo y Pablo, todo es vuestro, pero vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Es como un enardecimiento poético lo que el Pablo tiene pues allí al final del capítulo 3. También el capítulo 7, donde habla del matrimonio. Él dice que en la hora escatológica que vivimos tenemos que vivir la lógica del sí, pero como si no. Es decir, los que tengan mujer vivan como si no la tuvieran, los que poseen como si no poseyeran, en fin. También un parrafito donde diría yo, la poesía le sale a Pablo casi por los poros. Y aquí encontramos otro. Es un pedacito muy hermoso de la carta, donde él pues se presenta como esclavo, es decir, como libre, pero un libre que ha regalado su libertad y se ha hecho esclavo porque ha querido. Escuchen ustedes este pedacito que Pili les va a leer y, como les decía, traten de asimilar el texto en forma tal que se dejen aludir por el espíritu poético con el cual alienta aquí el apóstol. Tomado de la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos del 19 al 23. Efectivamente, siendo libre de todos, me he hecho esclavo de todos para ganar
a los que más pueda. Con los judíos me he hecho judío para ganar a los judíos. Con los que están bajo la ley, como quien está bajo la ley, aún sin estarlo, para ganar a los que están bajo ella. Con los que están sin ley, como quien está sin ley, para ganar a los que están sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Me he hecho débil con los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos para salvar a toda costa a algunos. Y todo esto lo hago por el Evangelio, para ser partícipe del mismo. Pili, en la traducción que leíste, pues sí se alcanza a percibir, digamos, el enardecimiento del ánimo del apóstol, pero diría yo, no se alcanza a captar, digamos, la belleza del texto, no se capta del todo. A veces el traductor allí en tu texto, digamos, no conserva exactamente el ordenamiento de las frases paulinas, sino que las cambia un poco, y eso le quita al texto un poquitín, pues le quita un poco de incisividad. Queridos oyentes, fíjense ustedes cómo empieza el texto. Eleftheros gar on ekpanton pasin maftoni dulosa. Siendo pues yo libre de todos, me he hecho esclavo de todos, para ganar a los que más pueda, dirías tú, inatus plionas, querdizo, es decir, para ganar a los más, es decir, para ganar más de los que mejor dicho, para ganar plionas significa más, para ganar más de los que podía ganar. Exactamente, algo así parecido. Bueno, y luego sigue ya la parte más poética del texto, que eginomin tis judeis os judeos, in judeus querdizo, y me hice judío, me hice para los judíos como judío, para los judíos ganar. A los que están bajo la ley, tis hiponomon, hos hiponomon, como si estuviera bajo la ley, meon aftos hiponomon, no estando yo bajo la ley, inatus hiponomon querdizo, para ganar a los que están bajo la ley. Es decir, la estructura de las frases es siempre idéntica. Stichios, dice aquí en el libro donde yo estaba siguiendo, en los dos libros. Stichios son los versos, ¿no es cierto? Son, él conserva siempre la frase la misma. La misma forma de hacer. El himno es hecho siempre en la misma forma. Exactamente, es decir, conserva la estructura de cada frase sí, en forma perfecta. La traducción tuya la varió varias veces. En todo caso, pues, yo creo que esto tampoco interesa, queridos oyentes. Yo simplemente es que a veces uno va teniendo, después de manejar la Biblia, va teniendo como una gran sensibilidad para ver el texto y para sentirlo, ¿no? Eso es cuestión ya de la, diría yo, de la sensibilización que uno va teniendo con este tipo de palabras. Pero es que se encuentran muchos himnos en San Pablo. Sí, se encuentra, en Colosenses, que te lo claro. También, se encuentra un himno. Pero estos himnos, este himno en particular, sí es de San Pablo. Este es de él, claro. Es decir, es una prosa rítmica, diría yo. No es solamente un himno, sino una prosa rimada, una prosa rítmica, bien estructurada. Es decir, es prácticamente producto del sentido poético del apóstol. La estructura, pues, como les decía, se conserva siempre. Y me hice para los judíos como judío, para los judíos ganar. A los que están bajo la ley como bajo la ley, no estando yo bajo la ley, para los bajo la ley ganar. A los que están sin ley como estando sin ley, no siendo yo o no estando yo sin ley, sino perteneciendo a la ley de Cristo, para ganar a los sin ley. Aquí sí cambia un poquitico la estructura. Aquí no dice inatus anomus querdano, sino inakerdano tus anomus. Ahí sí la varía. Hay una pequeña variación en este punto. En fin, no sigamos ya con este tema porque esto quizás es un poco... Pero es interesante lo que estamos anotando desde el punto de vista que San Pablo era poético al escribir, sí, al dictar, porque no lo escribía. Claro. Pero entonces, dentro de su capacidad, pues, como de hablar, unos que decían que no era como tan buen
orador, pero tenía una capacidad de escribir. Exacto, un gran escritor. Impresionante. La Un gente, escritor. él mismo dice que sí comentaban, sus cartas son fuertes, sus cartas son... Pero viene y no dice nada. Exactamente, y su figura es imperceptible, algo así. En 2 Corintios dice eso. No, yo pienso, Pili, que San Pablo es un hombre muy sensible, es decir, una de esas personalidades apasionadas, ¿no es cierto? Muy emotivo, activo, diría yo también, y profundamente secundario, es decir, de esas personas que guardan una impresión y la guardan definitivamente, es decir, nada se les olvida, en alguna forma todo lo conservan y eso va determinando su propia vida. Podríamos definirlo como un apasionado, y generalmente la gente que tiene ese modo de ser puede tener también arranques poéticos, porque la sensibilidad les da para eso, la sensibilidad y la forma, diría yo, profunda de mirar la vida. Es decir, no se dejan determinar simplemente por la cuestión del momento y al rato ya no saben qué fue lo que pasó, sino que en realidad las experiencias les quedan marcadas y siguen determinando su existencia. A mí, ¿sabes qué me llama la atención de esto? A pesar de que nosotros le estábamos poniendo tanto énfasis, me gusta que le pongamos énfasis porque San Pablo es un apasionado del Señor, de la vida, de la vida de sus comunidades, y todo eso lo sabe expresar. Y nosotros no nos apasionamos por nada, nada nos apasiona, nada nos asombra, nada parece ser como que nos llamara la atención. Entonces por eso no podemos apasionar a nadie. Sí, y claro, por eso no podemos hacer que la gente se apasione por el Evangelio. Diría yo, una de las grandes limitaciones que tenemos hoy en día los cristianos, y dentro de los cristianos particularmente los que tenemos responsabilidades ya en el manejo o en la dirección de la iglesia, es que pareciéramos no querer en lo que estamos, ¿no? Como si no nos tocara. Como si nos tocara, como si la iglesia nos importara. Es decir, no sufrimos por ella ni nos importa nada. Puede caerse el mundo y quedamos impávidos. En el fondo, si uno es cristiano y católico, uno tiene que querer esto, tiene que apegarse a ello. Uno tiene que estar, digamos, pendiente, con cariño de aquello en lo cual vive. Hay una frase muy hermosa que le dicen a uno cuando le confían el ministerio del Evangelio en la iglesia, la ordenación presbiteral. La antigua frase latina, a mí me tocó que me dijeran esto en latín. En el tiempo mío en que me ordenaron a mí, todavía se hacía la gran celebración en latín. En latín se decía así: agnoscite codagitis, imitamini contractatis. Reconoced lo que hacéis, imitad lo que manejáis. Es decir, que el ministerio que uno va a cumplir, por ejemplo, la predicación, la Eucaristía, los sacramentos, todo aquello, uno reconozca eso y que lo imite. Es decir, que lo que uno hace, que la labor que uno hace se le meta en la vida. Y lo marque por dentro. Y como que lo parta con una espada. Sí, yo pienso que lo hiera en el corazón, que lo toque profundamente. Hoy no es común entre los cristianos, es decir, querer la iglesia. No es común, ¿no es cierto? No se la quiere, no se la ama, no sé, simplemente uno pertenece a ella, pero poco le interesa lo que le esté pasando. Por ejemplo, cuando sabemos que la Iglesia Católica pierde adeptos, cuando sabemos que en alguna parte la están persiguiendo, por ejemplo en Ruanda hace un tiempo hubo miles de cristianos o de católicos asesinados, prácticamente eso ni se mencionaba entre la gente, ¿no? Nada, ni una palabra, ni un desinterés completo. Así, yo creo que Pablo es otro tipo de persona. Pablo siente la iglesia y la siente con un profundo cariño. Al fin y al cabo él la estaba, diría yo, amasando con sus propias manos, la estaba haciendo con el Evangelio. Bueno, entonces ahora sí empecemos en materia. Y dice San Pablo: efectivamente, siendo libre de todos, me he hecho esclavo de todos para ganar a los más que pueda. Exactamente. Él concibe pues su labor apostólica como un compromiso de su libertad en esclavitud. Así lo decía en los versículos que estudiamos la última vez. Él actúa como un esclavo de Jesucristo. ¿En qué sentido? En el sentido de que lo único que puede dar de más, dado que no puede exigir pago, dado que es esclavo, entonces lo que se le reconoce al esclavo es que al menos sea sostenido por el patrón o por el amo. Pues en este caso, aún a eso, él reconoce, él renuncia, pues para ser, digamos, un esclavo generoso, un esclavo que ni siquiera la ventaja de la esclavitud la utiliza. Esa es la renuncia de él a ser sostenido por las comunidades. Ahora bien, él entonces no solamente es esclavo de Jesucristo,
sino que también es esclavo de sus comunidades. Él lo dice, siendo yo libre de todos, me he hecho esclavo de todos. Pasin emafton edulosa. Aquí el verbo que emplea es el verbo dulun, en griego significa hacerse uno esclavo. Y edulosa es el aoristo del pasado, me he hecho esclavo siendo libre. Y me he hecho esclavo, dice él, de todos, es decir, de toda la comunidad, para ganar a los más, diga, lo más que pueda, como traduce bien allí la Biblia de Jerusalén. Yo unía este versículo con el anterior, porque el anterior decía, ¿cuál es mi recompensa? Mi recompensa de trabajar y sostenerme yo solo. Entonces él decía, es eso, de entregar gratuitamente el Evangelio y sentirme orgulloso de eso. Y este versículo está diciendo, de pronto si me estoy inflando un poquito, venga, yo me desinflo inmediatamente y digo, pero siendo libre, no soy orgulloso, sino que soy esclavo. Y no estoy sirviendo, y Claro. me estoy haciendo pequeño para ustedes, casi Claro, que está diciendo. exactamente. Es decir, aquí va a interpretar su esclavitud, digamos, no solamente a partir del hecho de que se le confió, digamos, a él como esclavo de parte del patrón que es Cristo del Señor, se le confió el ministerio de la predicación, sino que aún entonces aquellos para los cuyo bien se le confió este ministerio, a ellos se hace Pablo esclavo. Es decir, el servicio que va a dar es un servicio como de esclavitud. Es por tanto esclavo, digamos, en las dos direcciones. Esclavo del Señor que le encomienda el ministerio y esclavo de aquellos a los cuales él debe servir con el ministerio. Es esclavo por ambos lados, del Señor y de las comunidades, de los cristianos. Jesús decía en Mateo 20, 26, dice, el que quiera llegar a ser grande entre vosotros, será vuestro servidor, Exactamente. será vuestro esclavo. Es una palabra muy linda. El logio más original está en Marcos capítulo 9, a raíz del ejemplo del niño que coloca en medio de los discípulos. Y les dice, ¿cómo es que dice Marcos? El que quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Eso está en Marcos 9. ¿Quién es el mayor? Sí, en Marcos 9 al final, hacia el final del capítulo. Y luego en Marcos 10, 43 se emplea esta misma palabra de Jesús, un poco más ampliada en el contexto, digamos, político. Jesús dice que los grandes de este mundo oprimen a los pueblos y que los importantes, digamos, abusan de los que están abajo. Entonces dice, no así entre vosotros. Es la misma, o sea, en Mateo dice no así entre vosotros, No así entre vosotros. Dice, pero Mateo, Marcos cambia un poquito y dice, el que quiera ser el primero entre vosotros será esclavo de todos. Dulos. Que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Fíjense, queridos oyentes, en esta palabra del Evangelio de Mateo y de Marcos, la oposición que hace Jesús es el poder de este mundo y los cristianos. Entre los cristianos no debe haber una estructura de poder, digamos, que el poder siempre tiene, digamos, dos niveles. Los que están arriba y los que están abajo. Los que están arriba son los que tienen el poder, los que están abajo son los que padecen el poder. Entonces los de arriba oprimen a los de abajo, los pisotean, los conculcan. La palabra de Jesús en el Evangelio de Marcos es sumamente dura. Él habla con verbos, con la preposición katá, antes de la raíz, para indicar, digamos, el katá en griego significa oprimir, pisotear, es decir, es el movimiento de arriba hacia abajo. Katakiriewin, dice él, katexusiasin, es el otro verbo que emplea, es decir, es enseñorearse oprimiendo, ejercer el poder, digamos, conculcando, apretando contra el suelo. Como decimos nosotros, tratar de ser el primero, pero aplastando a nosotros. Exactamente, esa es la estructura del poder del mundo. Jesús dice, entre vosotros no es así. Es decir, ¿qué se opone? Es decir, entre los cristianos, a la estructura de poder aparece contrapuesta una estructura de servicio. Y por tanto, entonces, un cristiano no es el señor de otro cristiano, sino el esclavo. La relación, digamos, auténtica en este mundo es del amo o del patrón o del señor al esclavo. La relación auténtica entre cristianos es la relación del esclavo al otro, ¿no es cierto? Es decir, en cristiano, el que manda, el que dirige, es el esclavo. Es decir, mandar es servir. Mandar es, como decía Jesús, o como hizo Jesús simbólicamente en el lavatorio de los pies, él siendo el maestro y el Señor, tomó vestido de esclavo, se quitó su manto, se puso la toalla en la cintura, agarró la jarra
y la ponchera y empezó a lavar los pies de sus discípulos. Es decir, empezó él simbólicamente a cumplir la labor de un sirviente o la labor que hacían los esclavos en las grandes comidas de la gente rica. Él mismo pues tomó la condición de esclavo y les dijo, así he hecho yo para que ustedes hagan lo mismo. Es decir, la relación auténtica entre cristianos es esta, que el más grande sea el esclavo, y que el más grande sea el más pequeño, al igual que él, que siendo el más grande, se hizo en la cruz el más pequeño, se hizo el último en la cruz, se hizo el último entregando su vida. Ese es el sentido que dice Jesús. Pablo parece conocer esa palabra de Jesús, él conoce seguramente esa palabra de Jesús, pero aquí la oposición que hace Pablo no es poder, esclavitud, el poder pues, sino más bien libertad, esclavitud. ¿Ve? La comparación que hace Pablo. Siendo yo libre, me he hecho esclavo. Siendo libre, o sea, es libre para ser esclavo. Exactamente, exactamente. En eso consiste precisamente su libertad. Es decir, él gana su libertad esclavizándose. Es una especie de paradoja, es una especie como de contrasentido, pero es verdad. Precisamente porque se hace esclavo y porque sirve como sirve un esclavo, por eso él gana su libertad. Ahora va a mostrar hasta qué punto es libre, él haciéndose esclavo. Hasta qué punto él, digámoslo así, alcanza la posibilidad de hacer lo que él quiera, porque precisamente sirviendo, él se justifica para hacer lo que quiera. Es decir, en otras palabras, el que actúa con un amor tan generoso puede hacer lo que quiera, porque todo lo que se haga con amor tiene que ser bueno. Porque lo que se haga como amor, como servicio entregado y abnegado, está marcado necesariamente por la bondad. Y de esa manera la esclavitud, la entrega absoluta, abre unas posibilidades de libertad ilimitadas. Siguen dos estrofas que me llaman la atención porque dice, está separando judíos de los que están bajo la ley. Quiere decir que había judíos que no estaban bajo la ley, o que no están judíos sometidos a la ley. ¿Pero por qué separa judíos? Sí. Ha sido con los judíos como un judío para ganar a los judíos. Exactamente. Tal vez es porque le llega la idea ahí mismo y porque ve él precisamente la libertad, en la libertad con respecto a la ley, digamos, se inspira en ello para sus frases poéticas, a su prosa poética. Pero en el fondo pienso yo, Pili, que los judíos y los que están bajo la ley son la misma cosa. Lo que pasa es que luego hablar de los gentiles, no como gentiles, sino como los que están sin ley. Sin ley, ¿no es cierto? Como que las dos primeras frases prácticamente significan lo mismo. Él dice que egenomin tis judeis os judeos in judeus querdizo. Y me volví para los judíos como judío, para los judíos ganar. Es evidente que ahí se incluye él es judío. Y por tanto, como es judío, entonces también evangelizó a judíos, tratando pues de ganar para el evangelio a los judíos. Pero evidentemente al decir judíos no tenía que poner en sí ninguna restricción. Él era judío como cualquier judío. Pero luego empieza ya a caracterizar, digamos, al judío como el que está bajo la ley. El judío es el que está bajo la ley. Vamos a explicar enseguida qué significa eso, que es un poco difícil, queridos oyentes. Entonces ya cuando caracteriza al judío como el que está bajo la ley, ahí sí tiene que decir yo él. Que él, que él se hizo como si estuviera bajo la ley, pero sin estar bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. Ahí sí, cuando dice que el judío es el que está bajo la ley, él dice, yo también me volví para evangelizarlos como si estuviera bajo la ley, no estando yo bajo la ley, para ganar a los que están bajo la ley. Pero es difícil, uno podría decir, hipócrita, o qué estaba haciendo, que estaba tratando de Vamos a coger eso por partes. ¿Qué es estar bajo la ley? Fíjense, para un judío era obligatoria la ley mosaica, era obligatoria la ley de Moisés. Ellos tenían que cumplir la ley de Moisés con todos sus preceptos, con todas sus prescripciones. Había unas prescripciones, digamos, muy importantes. Pongamos la circuncisión. Y había otras imposibles de realizar, que había judíos, ahí es donde pongo yo, había judíos que no podían estar bajo la ley, carniceros. Había judíos que, o sea, personas que por su oficio, por el trabajo que desempeñaban, ni siquiera estaban bajo la ley. Lo que pasa era que, por ejemplo, ellos no podían tocar carne de cerdo, pero otro tipo de carnes al menos les excusaban que la tocaran, ¿no es cierto? Es decir, no se consideraban de todas maneras un carnicero tocando sangre y cosas de esas. Entonces evidentemente era un oficio, sí, un oficio que llevaba como en sí la impureza. Pero lo importante es esto: estar bajo la ley significa estar obligado
radicalmente por la ley judía. No solamente los preceptos, digamos, morales, es decir, por ejemplo, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no solamente por esos, sino también por los otros, la circuncisión, por ejemplo, no comer cierto tipo de carnes, no pisar una tumba, en fin, y otro montón de la cosas. La prescripción del sábado, Exacto, no hacer el nada sábado, en fin, no dar más de determinado número de pasos un sábado, en fin, tanto tipo de cosas, de modo que eso es estar bajo la ley, estar uno, digamos, marcado por el cumplimiento de la ley, radicalmente. ¿Qué dice Pablo? Pablo nos dice que Jesucristo en su muerte nos libró a nosotros de la ley. Somos libres con respecto a la ley. ¿En qué sentido? No en el sentido de que a un cristiano no le obliguen los preceptos morales, no. Un cristiano también está obligado a no matar, a no cometer adulterio, a no robar, a no decir falso testimonio. De modo que en ese sentido un cristiano sigue estando bajo la ley, sino en este sentido, en que no es la ley con sus preceptos lo que nos da a nosotros la salvación. Es decir, un cristiano es salvado por la fe en Cristo Jesús, porque cree en Cristo, entonces le llega a él de parte de Dios el perdón de sus pecados, porque el creer en Cristo significa que yo me integro en Cristo, que Dios me mete por el Espíritu en Cristo y que de esa manera la realidad filial, la realidad de hijo que tiene Cristo me la comunica a mí y yo quedo entonces como hijo para Dios y como hermano de mis hermanos, y de esa manera yo quedo salvo. Es decir, a mí, como cristiano, no me salva el estar bajo la ley o el cumplir la ley, sino que me salva única y exclusivamente la gracia que Dios en Jesucristo me da y que yo por la fe acepto y que yo recibo por el don del Espíritu, el cual me viste de Jesucristo y me hace para Dios Hijo y para los demás cristianos hermanos. De modo que Pablo puede decir, a los que están bajo la ley, o con los que están bajo la ley, me hice como si estuviera bajo la ley, no estando yo bajo la ley. Es decir, actué, por ejemplo, cuando actuaba con ellos, yo soy circuncidado, yo no comía carne de cerdo, yo me cuidaba de comer alguna cosa con sangre, yo no comía ningún alimento impuro, yo no me movía en sábado, no daba más pasos de los convenientes. Es decir, me comporté yo como si estuviera bajo la ley, no estando yo bajo la ley. Es decir, sabiendo Pablo que él no se salvaba ni por no comer carne de cerdo, ni por no caminar en sábado, ni, en fin, yo creo que ya los oyentes han podido entender esta expresión de San Pablo. En Hechos de los Apóstoles narran un ejemplo claro de lo que San Pablo seguía siendo cumplidor de la ley. Dice en Hechos de los Apóstoles 21, 22 o 23. Le dice Santiago, llegaban de Santiago y Santiago mismo le dice, haz pues lo que te vamos a decir. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen un voto que cumplir. Tómalos y purifícate con ellos. Y paga tú por ellos para que se rapen la cabeza. Así todos entenderán que no hay nada de lo que ellos han oído decir de ti, sino que tú también te portas como un cumplidor de la ley. Exactamente. Es decir, Pablo sabía muy bien que la ley judía a él como cristiano ni le obligaba ni lo salvaba. Y sin embargo, entre los judíos, por amor, es decir, por esa capacidad. Por respeto, es que exactamente, era un amor que llevaba al les respeto. esclavizaba a ellos por amor y de esa manera tenía la libertad suficiente para cumplir la ley, para hacerlo y hacerlo voluntaria y libremente. Esa es la belleza de esto, es decir, la verdadera libertad se consigue cuando uno es capaz de renunciar hasta lo último, es decir, uno llega a ser absolutamente libre finalmente cuando no lo ata nada, es decir, cuando todas las pequeñas y grandes necesidades se ocultan y no significan nada. A veces, fíjense, hay gente que dice que, o a veces uno piensa que es libre y cada día se inventa más necesidades y se inventa más perendengues y entonces uno tiene 50.000 cosas diarias que no le pueden faltar para garantizar su presunta libertad, ¿no es cierto? Y es realmente una burla de la vida, que uno se llame libre y para poder, y se afirma libre y que por eso puede tener toda esa cantidad de cosas, precisamente porque son necesarias para su libertad. Qué libertad tan estúpida y tan tonta esa, que necesita tener 50.000 cosas para poderse realizar. Y en cuanto a lo que decía Jesús, es el hombre para el sábado, no el sábado para el hombre.
¿En qué contexto lo toma San Pablo aquí? La ley le tiene que servir al hombre para construirlo, no la ley para destruir al hombre. ¿Sí o no? Así es, así es. La voluntad de Dios con la ley no es, digamos, un arbitrio o un capricho de Dios que está inventando cosas para fregarnos la vida, sino que simplemente está colaborando en nuestra propia construcción. En este caso, pues, cuando se trata sobre todo de la ley moral, de los principios de la convivencia humana, se trata exactamente, precisamente, construye comunidad. Martin Buber es un judío que precisamente enfatiza mucho ese sentido del judaísmo, lo que él llama Verwirklichung, es decir, la realización. Luego, me parece a mí que no tan juiciosamente dice que el cristianismo desvirtuó esto por su teología de la gracia. Yo no diría, pues no iría hasta allá, al menos San Pablo no lo entendería así. En todo caso, sin entrar a discutir ese tipo de cosas que quedan un poco fuera de tono, quedemos en esto. A los que están bajo la ley, me hice como si yo estuviera bajo la ley, no estando yo bajo la ley, para que los que están bajo la ley ganaran. Ustedes, la forma como lo acabo de traducir es casi textual, y ustedes notan allí pues el juego de palabras del apóstol en una prosa que hemos llamado pues poética. Luego viene con los que están sin ley, ¿no es cierto? Ahora eran los que estaban bajo la ley, los judíos. Ahora siguen los paganos. Los paganos los llama aquí Pablo y anomi. Son los que están bajo la ley. Nomos es ley. Anomos significa el que está sin ley. Entonces ya él dice, tis anomis, a los que están a los que no tienen ley, os anomos, como quien no tiene ley, meon anomos, no siendo yo sin ley de Dios, sino al enomos Christu, sino con ley de Cristo, y nakerdano, para ganar tus anomus, para ganar a los que están sin ley. Una frase muy parecida a la anterior, pero ya se refiere a los paganos. Los paganos estaban sin ley. ¿Por qué llama San Pablo aquí a los paganos anomi, los sin ley? Porque no conocían la ley de Dios, es decir, ellos no habían recibido la revelación positiva de Dios, donde, por ejemplo, en el Decálogo transmitía los grandes deberes, diría yo, morales, aunque evidentemente dice Pablo también en Romanos que la voz de la conciencia le dice también a los gentiles la misma palabra de Dios que los judíos recibieron en el Decálogo, por ejemplo. Pero, por ejemplo, los gentiles no tenían, digamos, ni la ley de la circuncisión, no tenían las leyes de la pureza ritual, de alimentos. Pero los romanos sí tenían leyes morales muy estrictas. Sí, claro, también. los romanos sí. Pablo interpreta eso en Romanos, el capítulo segundo de Romanos, como el testimonio de la conciencia, es decir, para ellos la conciencia es la ley. Para los que no tienen ley, es decir, la voz de la conciencia que también nos dice a nosotros de parte de Dios, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, exacto. Es decir, los grandes valores fundamentales de la vida, digamos, son patrimonio, diría yo, prácticamente de todas las culturas. En otras palabras, en el Decálogo, en este tipo de cosas, prácticamente no hace otra cosa Dios que consagrar la voz de la conciencia del hombre, la conciencia que el hombre tiene sobre los valores que edifican la sociedad y que garantizan la convivencia pacífica y fructuosa entre los humanos. Pues bien, dice Pablo pues que a los que están sin ley, es decir, a los paganos, los llama los que están sin ley precisamente por eso, porque no conocían la ley de Dios, digamos, la ley positiva de Dios, es decir, los valores como voluntad positiva de Dios, ni conocían tampoco las leyes cultuales que practicaban los judíos, la pureza ritual, todo ese tipo de cosas. Pues bien, a los que están sin ley, me hice yo como sin ley, como si estuviera sin ley. En otras palabras, cuando San Pablo se sentaba a comer con paganos, no se preocupaba, por ejemplo, de todos los lavatorios que tenían que hacer los judíos para purificarse antes de comer. No se preocupaba por averiguar si la comida que le servían tenía de pronto grasa de cerdo o carne de cerdo, si de pronto tal vez había sido preparada sin todos los requisitos de una comida kosher para los judíos. Había que lavar las cosas, es decir, tenían una cantidad de cosas. Cuando Pablo... Hay un proverbio que dice, a donde fueras, haz lo que vieras. A donde quiera que fueres, haz lo que vieres. Sí, Pablo simplemente... Así hacía San Pablo. Por eso dice él aquí, a los que están sin ley me hice yo como si estuviera sin ley, o como estando sin ley. Es decir, no se preocupaba de ese tipo de preceptos. Por ejemplo, cuando ganó para el cristianismo a Tito no fue circuncidado. Pablo no hacía circuncidar a los paganos
a los que no tenían origen judío cuando entraban al cristianismo. En cambio, cuando Timoteo se convirtió, como Timoteo era de madre judía, a Timoteo sí lo circuncidó, porque Timoteo era judío. En cambio, a Tito, que no era judío, no lo circuncidó. Seguramente por respeto a la familia. Y esa es la judía. práctica de Pablo. Por ejemplo, Pablo nunca exigió a sus comunidades paganas, nunca les exigió, digamos, los preceptos alimenticios judíos, no comer carnes impuras, preparar los alimentos de determinadas maneras. Eso nunca lo exigió, nunca lo exigió. En cambio, cuando estaba con judíos, cumplía todo eso. Por eso dice él, con los que están bajo la ley, me hice como si estuviera bajo la ley, no estando bajo la ley. En cambio, con los que están sin ley, me hice como si estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino estando yo bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Es decir, él dice que con paganos él vivía sin ley, es decir, no cumplía los preceptos, digámoslo así, de la pureza ritual, del sábado seguramente, en una correría en sábado entre paganos, Pablo andaba más de los pasos permitidos en día de sábado, no se preocupaba por eso, apenas cumplía esos pasos no quedaba parado hasta la caída del sol en el punto donde hubiera llegado, como tenía que ser un judío piadoso, sino que seguía caminando tranquilo hasta llegar a la casa. Entonces, pero él dice claramente, no es que esté yo sin ley de Dios. Es decir, Pablo ciertamente no se comporta como se comportaban los paganos sin ley, es decir, que se dedicaba a todo tipo de vicios y de excesos, ¿eh? Que en otro campo de la vida, sobre todo en el campo moral, pues se caracterizaban por su liviandad y por su laxitud, ¿no? Él dice, no estando yo sin ley de Dios, sino estando yo bajo la ley de Cristo. Aquí emplea Pablo un término, queridos oyentes, que no puede traducir el castellano literalmente. Él dice, me on anomos teu, no estando yo sin ley de Dios, al ennomos Christu, sino siendo yo ennomos Christu. Eso prácticamente es intraducible a las lenguas modernas. Ennomos Christu significa que Pablo prácticamente se había incorporado a Cristo, el cual entonces con su espíritu se convertía en la ley que dirigía su vida. ¿Sabe que en Gálatas 2:20 lo expresa tan lindo? A ver, ¿cómo lo expresa ya? Dice en Gálatas 2:20, y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Exactamente. La vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Exactamente. Cuando uno cree en Cristo, queridos oyentes, uno queda incorporado a Él por la fe, y entonces Él, con su espíritu en uno, se convierte en la ley que dirige la vida. Pero es Cristo quien vive en mí. Exactamente. La ley de Cristo es la ley que me hace vivir a mí. En Romanos 3:27, Él habla de esa ley como la ley de la fe. Y en Romanos 8:3, Él habla de esa ley como la ley del espíritu. Es decir, cuando uno cree en Jesucristo, entonces la realidad de Jesucristo, que con su espíritu lo transforma a uno, es realmente la que lo obliga. Cristo no lo obliga a uno con preceptos desde fuera. Cristo, diría yo, lo connaturaliza a uno por medio del Espíritu con la voluntad de Dios desde adentro. Es decir, uno no obedece la ley de Dios porque a uno le manden, porque le echen cantaleta, porque le recuerden, porque le inculquen, porque le repliquen. No, sino porque realmente uno es diferente. Porque nace desde adentro, y desde adentro es que sale para cumplirse. Porque uno está transformado por el Espíritu, porque el Espíritu lo ha incorporado a uno en Jesucristo, y entonces a uno la voluntad de Dios no le echa el cuento por el oído, sino que le sale del corazón y del alma, y uno se comporta entonces conforme a lo que Dios quiere porque le nace, porque le sale. Ahí está el problema, lo digo entre paréntesis, de muchos de nosotros, de ustedes, queridos oyentes, de mí, que a veces a uno el cumplir la voluntad de Dios no le nace desde adentro. Entonces ahí no puede uno experimentar en la propia vida que la transformación de uno en Jesucristo pues no es del todo completa ni perfecta, que uno tiene que hacer un camino espiritual todavía más profundo, que uno tiene que incorporarse a Jesucristo siempre más y más, que uno tiene que darle campo al Espíritu en la vida de uno siempre con mayor profundidad y con mayor eficacia, porque a veces uno pues no solamente no cumple lo que Dios quiere, uno falla, sino que a veces pues lo tienen que regañar a uno demasiado, lo tienen que amenazar, le tienen que abrir prácticamente los infiernos delante de los ojos para que uno obedezca a la voluntad de Dios. Pues bien, así no debe ser, uno debe ser ennomos Christu. Ennomos Christu significa que por el Espíritu de Jesucristo se convierte en la ley de la vida, y no porque lo obligue, o porque lo cantaletee, o porque lo regañe, o porque lo amenace, sino porque uno ama a Dios.
porque realmente si uno es hijo, entonces Dios es el Padre, y es maravilloso ser uno hijo de tal Padre, y uno tiene que bregar y luchar en la vida por parecerse al Padre que es Dios, y mostrar eso en la propia existencia. Fíjense, ese es el fundamento de la moral cristiana. Y cómo va creciendo Cristo en uno. Sabes que yo la otra vez pensaba y analizaba con el compañero con Fabio Espinosa, la otra vez hablábamos de cómo Jesucristo es como un árbol creciendo en nosotros, profundizando sus raíces en nosotros. Y a medida que se va profundizando las raíces, pues somos más Él que nosotros. Somos más Él que mal, porque va profundizando, hundiendo al mal, para poder Él crecer en medio de nosotros y ser frondoso y grande. También San Pablo aquí en el capítulo 11 de la 1 Corintios dice, sed mis imitadores como yo lo soy de Cristo, porque Él está viviendo en mí y me permite vivir una ley que es desde Él, una ley que va desde el corazón, como dices tú. Entonces fíjense, con los que están en ley, Pablo se hizo como si fuera sin ley, no siendo él sin ley de Dios, sino siendo él o estando él integrado en Jesucristo y de esa manera cumpliendo la ley de Cristo para ganar a los sin ley. Cuando Pablo estaba con paganos, por tanto, les decía yo, no se preocupaba por cumplir preceptos de comidas, de que se podía tocar, de que no se podía tocar, de que de pronto la gallinita la habían matado sin estrangularla, estrangulada y no desangrada, y que por lo tanto no se podía comer esa carne, en fin, Pablo con paganos no se preocupaba de este tipo de cosas, es decir, siendo el judío, vivía como si no fuera judío. Porque narra San Pablo y la pelea con Pedro fue por ese detalle feo de Pedro. Claro. Fue un detalle horrible. Estaba sentado a la mesa con paganos, todo tranquilo, y de pronto llega Santiago. No, Santiago no, los enviados de él. Bueno, los enviados de él, ¿qué tal que hubiera llegado Santiago y me hubiera muerto del miedo? Bueno, llegan los enviados de Santiago y ahí mismo se retira. Y empieza a hacerse el judío, pues, entonces, traición. Es hipócrita, como decía yo. Es decir, Pedro ahí fingió. En cambio Pablo, dice él, soy tan libre, que me hago esclavo de judíos cuando estoy con judíos, y me hago esclavo de paganos cuando estoy con paganos. Por tanto, esa es su libertad de la que prácticamente ni la legalidad de los judíos lo constreñía, ni tampoco la ilegalidad de los paganos. Ni el estar bajo la ley de los judíos, ni el estar sin ley de los paganos. Para él era absolutamente indiferente. Era tan libre tanto que le daba lo mismo estar bajo la ley que estar sin ley. Y él era el mismo porque él estaba en Cristo. Y el que está en Cristo es libre. Ese tipo de perendengues y de cosas no lo arredran, ni lo asustan, ni lo determinan, ni lo confunden, porque cuando uno está en Cristo y ama como Cristo amó, haciéndose esclavo de todos, uno debe ser capaz entonces de no necesitar nada. El que es libre no es el que garantiza su libertad necesitando muchas cosas, sino el que es capaz de no necesitar nada, porque a sí mismo se basta, dado que tiene a Dios. Y a mí lo que me gusta es que pone la ley de Cristo en toda la mitad de este himno. Es como si esa fuera la mitad del himno. Yo lo estoy analizando y fue la mitad del himno. Es la ley de Cristo la que lo hace a él libre, en realidad. Y la que le permite compartir con todos y ser de todos. Todo para todos, dice. ¿Sí? Pues fíjate, Pili, y no solamente pues con judíos y paganos, como dicen los versículos 20 a 21, 20 y 21, sino también toma ya, digamos, la realidad de la iglesia de Corinto, donde estaban los famosos fuertes y los famosos débiles. Él precisamente está criticando a los fuertes de Corinto, a los gnósticos, a los que tenían todo ese conocimiento, que no tenían consideración con los débiles, que no podían tener todo ese conocimiento y sacar del conocimiento de que si no hay sino un solo Dios, los ídolos son nada. Entonces ellos respetaban a los débiles, obligándolos a actuar contra su conciencia. Entonces dice Pablo en el 22, «Egenomin tis asthenesin, me hice para los débiles, asthenis, débil, y natus asthenis, kerdizo, para ganar a los débiles». Es decir, Pablo era, diría yo, también con los débiles, con lo que no tenían conocimiento tan profundo. Él no sé si el que sabía mucho. No sé si el que sabía mucho, sino que era condescendiente con su falta de conocimiento, precisamente diría yo, para que a partir de esa condescendencia él pudiera irlos elevando lentamente a un conocimiento mayor. En otras palabras, Pablo no empleaba, digamos, la metodología de la demolición,
que a veces se emplea entre nosotros en cuestiones de fe cuando se quiere, diría yo, instruir a los débiles o a los ignorantes, que para darles el presunto conocimiento adecuado, entonces se le mete bulldozer a la estructura de la fe que tiene la gente y se la derrumba. Y a veces cuando se la derrumba ya no queda nada más para construir, porque la gente pierde su base y su apoyo y ya no están interesados en oír al que dizque para construir primero derruyó y destruyó, dizque para construir, dizque digo yo, porque en el fondo lo que hizo fue una catástrofe. Lo que originó allí con ello fue realmente una verdadera debacle. Pablo no hace así. Pablo se hace débil con los débiles para ganar a los débiles. Es decir, Pablo sabe que hay que compartir con las personas aún su propia debilidad, su propio desconocimiento para ir construyendo, diría yo, sin demoler, sin acabar, sin derruir, sin socavar, ir construyendo, digamos, desde la base, un nuevo edificio más hermoso y más profundo. ¿Te acuerdas cuando decía que fue Jesucristo el que puso el cimiento y nosotros somos los que vamos construyendo encima? Es en realidad Él no destruye el cimiento está ahí, para Él es muy claro, el cimiento está puesto ahí. Lo que hay que tener cuidado es qué tienen los unos y los otros para yo ayudarle a construir el edificio. No tumbarle como tú estás diciendo, sino pongámosle otra pared para que se soporte mejor o hagamos otra cosa mejor, pero respetando profundamente los criterios que tenga cada uno. Pablo acostumbra, ustedes recuerdan, amables oyentes, llegar, digamos, como hasta el paroxismo, hasta lo último, en este tipo de expresiones. Recuerden, por ejemplo, el capítulo 1 cuando hablaba del origen de los corintios, dice que entre ellos no había muchos sabios según la carne, ni muchos fuertes, ni muchos bien nacidos, que había entre ellos despreciados, porque Dios elige a los pobres y elige a los débiles y elige a los despreciados, y luego dice al final, y elige a los que no son nada, para volverlos algo, para sacar de la nada algo, el ser. Aquí dice algo parecido en el versículo 22 al final, dice, y a todos me hice todo, para en alguna forma salvar a algunos. ¿Ven? Llega pues por tanto a la última frase, ¿ven? Y a todos y con todos me hice todo para salvar al menos a algunos. ¿Cómo traduce tu Biblia ese puntico? Dice, me he hecho todo a todos, para salvar a toda costa a algunos. Exactamente. Tis pasin gegona panta inapantos tinas oso. Dice él, ustedes ven la repetición de las palabras. Fíjense, al principio es a los judíos, judío, luego a los bajo la ley, ¿ve? Todo eso, luego a los sin ley, luego a los débiles, ¿ve? Y aquí ahora, y a todos, tispasin gegona panta, y a todos me hice todo, inapantos, para totalmente, tinaz soso, para salvar a algunos. Aquí este sí es como el paroxismo que lo emplea San Pablo. Ya llega como hasta la exageración. La exageración, exactamente. Es una frase evidentemente exagerada. Y fíjate, medio país es San Pablo. Y él como es consciente de su exageración, es decir, que universaliza su libertad, universaliza su generosidad, su capacidad de adaptación, digamos que por una parte signo de un amor que se entrega y que no retiene nada para él, y por otra parte garantiza su libertad. Como la generaliza absolutamente, entonces también tiene que corregir las consecuencias, porque la consecuencia no puede ser entonces salvarlos a todos. Pablo, digamos, no se atreve a decir eso, y me he hecho todo para todos, para totalmente salvarlos a todos, sería demasiado decir. ¿Ve? Pero traduce bonito, lo traduce bien en mi Biblia, para salvar a toda costa algunos. Hacia toda costa, pantos, dice él. ¿Cómo dice? Acuérdate, dice aquí, inapantos tinaz soso, para a toda costa, pantos, ahí traduce tu Biblia, tinaz, pero no dice a todos, pero no diría... y me hice todo a todos para salvar a toda costa a todos, sino a toda costa a algunos. Entonces no dice pantes a todos, sino tinaz a algunos, salvar. Es decir, Pablo sabe que con esa dedicación del universal, pues al menos algunos serán salvos. No se atreve a decir que todos serán salvos, porque le parecería a él quizá muy arrogante y muy pretenciosa esa afirmación. Dentro de esto está lo de inculturizar ¿es cierto que sí o no? Lo que está haciendo la iglesia de inculturizar, o sea, respetar las culturas hasta lo más profundo de ellas, pero a partir de ellas
evangelizar. Claro. No es como lo hacíamos al principio, o sea, no importa qué cultura tenga usted, yo la destruyo y usted acepte la fe católica. Eso es lo contrario que hizo la iglesia primitiva, pues aquí uno ve cómo Pablo se está metiendo en el ambiente helenista, en la cultura griega, y el cristianismo cuando vio el paso de la cultura judía a la griega, lo hizo, digamos, aceptando y adoptando la cultura griega. La adoptó, y la fe se expresó en cultura griega. Es decir, la primera enculturación del cristianismo, después de que salió del ámbito palestinense, del ámbito arameo, fue el griego. Y con tranquilidad y con calma, la cultura griega se adaptó y se aceptó. ¿Ve? Y luego cuando entró el ambiente romano, por ejemplo, lo que era característico de la cultura romana, que era más bien la conciencia del derecho. ¿Ve? En Grecia era la filosofía, la metafísica, lo que jugaba en papel. En cambio, la característica, digamos, de los romanos era más bien su mentalidad jurídica. También en el campo ese, la iglesia se adaptó y se dejó, digamos, iluminar, y no diría solamente iluminar, sino aún estrechar por el ambiente mismo del derecho romano, que fue adoptando. Es decir, la iglesia siempre estuvo abierta a las culturas, al menos en el comienzo. Ahora se ha querido descubrir que la adaptación cultural de la iglesia a nuevos horizontes misionales es como un descubrimiento. No se trata de ningún descubrimiento, hacer simplemente lo que siempre se ha hecho. En el fondo la iglesia después se apegó demasiado a su forma ya inculturada, la consideró intocable, precisamente por lo tradicional, y dijo que a las demás culturas no se podía abrir. Y es todo lo contrario. Tendría que abrirse a las demás culturas y tratar de decir lo que tiene que decir su mensaje mediante otro instrumentario cultural e histórico. Hemos llegado al final. Gracias por estar con nosotros. Los acompañamos el padre David Kapkin y Pili Pérez. Que el Señor los bendiga.